te dejo las palabras finales. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y todas los quienes están escuchando en este nueva entrevista del ciclo organizado por Mujer y Gobierno. Encuentro que se trata de un tema que a mí personalmente me interpela mucho, como es el control público, como trabajadora del control, y que decidimos llamar la perspectiva de género en el trabajo de auditoría, un enfoque para la igualdad y la transparencia. Buscamos con esta charla, sobre todo, generar un espacio colectivo de reflexión. Sabemos que hoy el control es un tema de agenda porque existe un vacío institucional, una deuda pendiente con el control público. Está en este momento en tratamiento la Ley de Administración Financiera, que es nuestro marco normativo inicial. Y también, digamos, queremos charlar sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo de auditoría, porque sabemos que no solo es un conjunto de técnicas la auditoría, sino que también es un gran aporte a la creación y la producción de mejores políticas públicas. Y para eso tenemos nada más y nada menos que dos expositoras. La tenemos a Carla Pitiot, que la voy a presentar brevemente con un currículum muy resumido. Fue diputada nacional mandato cumplido por la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 2015-2019, vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE, autora del proyecto, de uno de los proyectos de reglamentación del artículo 85, es actualmente vicepresidenta de la Fundación Éforo, donde dirige el Observatorio de Control Público, es profesional trabajadora de la AGN y fue dirigente sindical de APOC en el periodo 2002 y 2022 en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Relaciones Institucionales. Y también la tenemos a Gabriela Molina, que con ella vamos a conocer sobre su trabajo de tesis de maestría, un trabajo que presenta hallazgos de investigación sumamente interesantes para charlar de esto de la perspectiva de género en la inclusión del trabajo concreto de auditoría. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, cursó maestrías en Ciencias Sociales, Ética aplicada al ámbito público, doctorando en Filosofía de la Universidad Nacional de la UNLA, perdón. Bueno, y docente, investigadora en distintos ámbitos de grado y posgrado, también con un extensísimo CV. Así que yo lo que les propongo es que tengamos un espacio de exposición de cada una de ustedes y después hagamos un espacio de intercambio para poder charlar de todos estos temas. Así que la voy a invitar a Carla, primero, que nos va a dar su mirada, digamos, sobre qué es lo que está pasando en este momento con el control público y con este debate parlamentario que se está dando alrededor de la ley 2456 y todo lo que vos quieras incorporar a la Bien. discusión. Bueno, primero muchísimas gracias a Mujer y Gobierno por la convocatoria, por la invitación y porque siempre están con iniciativas que tienen que ver, obviamente, con lo que nos ocupa, nos interesa, quienes estamos como se dice muchas veces, en el nicho del control, pero que realmente son los temas que en profundidad le importan a la sociedad. Así que muy agradecida con Susana, con Ivana, un gustazo además estar compartiendo, que sea ella la que nos modere, y Gabriela y Silvana lo mismo. Yo antes de comenzar con algo que tiene que ver con el debate que se está dando, como bien decía Ivana, me parece fundamental hablar de algo que no quiero soslayar, y es que los organismos de control sí tienen un rol fundamental en la sociedad, porque además de supervisar esta pedagogía que tenemos que hacer constantemente del control, ¿no? Esta pedagogía de para qué existen los organismos de control, por qué se los subestima tanto a los organismos de control y a su tarea, porque además de supervisar el uso de los recursos públicos, ¿no? Del Estado, también lo que hacen es realizar recomendaciones. ¿Para qué? Para garantizar justamente la transparencia, la eficacia, la eficiencia en la gestión pública. Y hay una cuestión que desde hace un tiempo hasta a esta parte tenemos como gran desafío, y es que es incorporar la perspectiva de género en el control y en las auditorías. ¿Por qué? Su aplicación en las auditorías ayuda a muchísimas cosas, pero sobre todo a determinar cómo se ven afectadas las mujeres, las niñas, las poblaciones más vulnerables, y para poder de esa manera nosotros, desde el rol de auditores, realizar las recomendaciones que le den solución a estas problemáticas por
a través de medidas y de políticas gubernamentales, ¿no? Yo recuerdo siempre esa primera auditoría coordinada que se hizo desde OLACEF, que fue una auditoría iberoamericana donde, que era sobre la igualdad de género, se presentó antes de la pandemia en Chile y tuvo por objetivo justamente esto, evaluar cómo se preparaban los gobiernos para la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible, pero sobre todo el ODS 5 respecto de la igualdad. Y entre las reflexiones que este estudio, que la verdad que fue contundente, lo que dijo es necesaria la generación de implementación de políticas públicas que determinen la finalización o que terminen con las brechas de discriminación y que además apunten a incluir la perspectiva de género, que me parece que esto era lo más valioso, en beneficio de la sociedad. Siempre hablaba en estos términos, ¿no? De que no es para los grupos hacia los cuales nosotros tenemos puesto el foco, sino que es para beneficio de toda la sociedad. Y para cambiar la realidad hay que conocerla, y para conocerla es lo que hacemos nosotros como auditores. Nos abocamos a la tarea de construir justamente un diagnóstico y sobre ese diagnóstico realizamos las recomendaciones. Por eso es que siempre decimos que no podemos dejar pasar más tiempo para controlar si se incorpora la perspectiva de género en la administración pública. Y el Estado en este caso, y lo tengo que decir, me parece que juega un rol fundamental para esto, para ver para qué está el control. Bueno, para evaluar el nivel de los recursos asignados en esta transversalización de la que hablamos nosotros, para analizar cuando vamos a hacer una auditoría en un organismo si hay un equilibrio en el personal, en los recursos, en el capital humano, en los niveles de la institución, y si esas pirámides siguen siendo las mismas de siempre, donde arriba siempre las mujeres somos menos y los varones son los que están en los puestos de decisión. Por supuesto que también sirve para poner en marcha procesos de fijación de parámetros para medir, para eso también es importante. Y con esto cierro porque me parece que también en ese sentido María Gabriela lo va a poder desarrollar mucho mejor que yo, pero me parece, y ya abocada al tema del debate hoy parlamentario, tanto en diputados como en senadores, porque si bien se abrió el debate en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sí hubo presentación este año de proyectos de ley en la Cámara de Senadores. Son proyectos de ley muchísimo menos ambiciosos. Para mí se han quedado muy a mitad de camino los proyectos que se han presentado en su mayoría. Sí me parece valioso, me parece que igual es una ventana de oportunidad que no tendríamos que dejar pasar. Yo lo dije en el Congreso la otra vez cuando me citaron, y la realidad es que ese día se terminó dictaminando un proyecto corto de 3 artículos, donde solo se abocaron a el acortamiento del mandato, que podemos estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que el mandato de 8 años es excesivo, donde solamente se determinó la ampliación de la cantidad de auditores. Podemos también discutirlo si necesitamos más o menos auditores. A mí me parecía que con 6 más el presidente estaba bien. Me parece que la ampliación de la cantidad de auditores responde a otro tipo de intereses. Y el tercer artículo tenía que ver con la remuneración de los auditores. O sea, no se abocó el dictamen, no se refirió en ningún artículo a lo que en realidad nos parece, a quienes hemos estudiado desde hace mucho tiempo, que es la regulación no solo de la auditoría, como ordena el artículo 85, sino de todo el sistema del control. Es decir, un proyecto que reglamente el funcionamiento de todo el sistema, abarcando la labor del Congreso de la Nación, por supuesto como responsable primario de dicho control a través de la parlamentaria mixta revisora, toda la aprobación de la cuenta de inversión, no dicen nada los proyectos al respecto, y por supuesto también la articulación entre la auditoría, la comisión mixta, los auditados, y los propios responsables y receptores de estos informes, que muchas veces se olvida a quiénes están dirigidos los informes de la auditoría. Los informes se emiten, se aprueban, se envían a la revisora y caen en el cajón
del olvido, sin entender que los destinatarios son los senadores y los diputados, para poder con ello construir una visión política respecto de si la gestión, cómo es la gestión y cómo rectificar la gestión. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es importante seguir mencionando por qué es importante la reglamentación en profundidad del artículo 85, porque nosotros sabemos que el organismo es un organismo clave en el sistema político y administrativo, porque además hay una contradicción normativa hoy existente entre la 2456 y el artículo 85 de la Constitución Nacional, o por lo menos con todos los constituyentes del año 94, con los que uno habla y que tiene la oportunidad y el gusto de poder conversar. No era este el objetivo de los constituyentes, era de, por supuesto, darle mayor fortaleza al poder legislativo. ¿Y qué mayor fortaleza puede tener el Poder Legislativo que hoy, por ejemplo, en el 2025, estar abocados al nombramiento de los auditores generales, 3 auditores por Senado, 3 por diputados, y no lo hacen por cuestiones políticas? Entonces, si bien el debate de la charla de hoy no tiene que ver con lo político, sí tiene que ver con instar desde nuestros lugares a cumplir con una manda constitucional, a darle mayor certidumbre a través de una ley que realmente reglamente las competencias y el funcionamiento del organismo, a darle a la auditoría una herramienta que hoy no tiene, ni tampoco la tiene el Congreso de la Nación, que es determinar un detallado procedimiento para seleccionar, evaluar y designar a las autoridades de la Auditoría General de la Nación. Entonces, a la luz de esto que de alguna manera mencionaba Ivana, que hoy estamos ante una virtual acefalía que transita la auditoría, sin hablar del impacto que tiene sobre los trabajadores y trabajadoras de la auditoría, este procedimiento que se trata de instaurar a través de los proyectos de ley que por lo menos yo apoyo, lo que procura es esto, es aventar cualquier probabilidad de ocurrencia de una vacante como la que está ocurriendo hoy en la auditoría, eh, y estamos hoy, desgraciadamente, en una encerrona. Para mí es una encerrona legislativo-política que tiene que resolverse de una manera urgente. Todas las cuestiones vinculadas a las funciones, a las atribuciones, están en los proyectos de ley. Hay varios proyectos de ley, algunos más cortos, unos más largos, algunos reglamentan el artículo 85 y otros lo que hacen es modificar la 2456. Y en todos los casos de los que para mí me parecieron más serios, lo que hacen es darle mayores facultades a la auditoría y le incorporan el control concomitante a la Auditoría General de la Nación. En algunos casos se van un poco más allá y le incorporan el control previo. No, en ese caso yo no comparto tanto el del control previo, me parece que para eso está la Sindicatura General de la Nación. Sí, el control concomitante me parece importante para aquellos casos en los que por su relevancia o por su significación económica haya actos que requieran estar bajo estudio y que no solamente nos sirva evaluarlo ex post, ¿no? Entonces, eso quedaría como una facultad o posibilidad que la auditoría tenga cuando realiza la determinación del plan anual o cuando lo requiera también la comisión mixta revisora. Una cuestión en particular que para mí tiene que ver con el objetivo de esta charla y tiene que ver con que hay proyectos, no muchos, pero algunos, que contemplan. Uno de ellos es el de Mónica Litza y Margarita Stolbizer, que retomaron el proyecto que yo presenté en el año 2016 y lo representé en el año 2018, y es un proyecto escrito con los trabajadores y trabajadoras de la Auditoría General de la Nación. No es un proyecto que nos cayó del cielo. Sí, también colaboraron muchos de exdiputados y ex senadores, pero muchos ex auditores generales también de la Nación. Y en ese proyecto nosotros lo que incorporamos es no solo la paridad de género en la composición del Colegio de Auditores Generales, estableciendo que
en el sistema de selección y de designación de los auditores, la propuesta para los cargos de auditores que eleven las cámaras, ambas cámaras, tienen que contemplar sí o sí el equilibrio de género 50-50. En cualquier caso, tiene que haber una propuesta paritaria, ¿sí? Yo siempre recuerdo una anécdota, ex auditor general y presidente de la auditoría, cuando era presidente de la comisión de presupuesto, que es Oscar Lamberto, presentó un proyecto de un solo artículo que hablaba del cupo. En ese momento hablaba del cupo en la Auditoría General de la Nación. Y cuando fue presidente de la auditoría, yo lo fui a ver a su despacho y le dije, creo que es una buena oportunidad, ahora que sos presidente, poder representar este proyecto o pedirle a algún diputado que lo represente. Él estaba absolutamente de acuerdo, pero sabía que esto no iba a tener en ese momento, parece que nunca es la oportunidad dice, porque se va a abrir como una caja de Pandora y bueno, y no pudo darse el debate en ese momento tampoco. Eso en cuanto a la composición del colegio, pero también en el proyecto que yo les pido que los que les interese lo estudien, que es el proyecto de Litza y Stolbizer, nosotros incorporamos en el artículo 8, cuando habla de las funciones de la auditoría, algo que nos parece fundamental. Todo bien con que la composición del colegio sea paritaria, pero ¿qué pasa con el acceso y la permanencia de las mujeres, de la auditoría, de las trabajadoras, eh, a los cargos de dirección y de decisión? Bueno, nosotros lo que tratamos de imponer a través de la normativa es que se asegure y que se garantice a través de los concursos, de los ascensos y de la designación en puestos de decisión a mujeres en cargos de dirección. Y que se estudie toda la estructura orgánico-funcional de la auditoría para que justamente se pueda respetar esta condición. Porque si uno ve de alguna manera la planta de la auditoría, te vas a dar cuenta que hay casi 50-50, hay paridad de géneros o de sexos, de acuerdo a lo que uno lo quiera determinar, y la realidad es que no se da lo mismo en los cargos de decisión, ni hablar si hubo 3 auditoras generales durante toda la historia, desde el año 92 en adelante. O sea, es casi vergonzoso la participación de las mujeres. Por suerte hemos tenido mujeres que nos han sabido representar muy bien, pero no nos tiene que tranquilizar nuestras conciencias el hecho de que haya habido alguna auditora alguna vez en los cargos. Así que yo quiero terminar diciendo que siempre se habla de la paridad democrática, ¿no? Como un concepto, y que estamos siempre ante la oportunidad de hablar de paridad democrática en todos los estamentos del Estado. Paridad democrática para la designación de las o los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hemos logrado la paridad en los cargos electivos en el Congreso, pero no fue fácil. La verdad es que no fue fácil. Y lo mismo también, y lo mismo sucede en tratar de forzar siempre la incorporación de mujeres en los puestos de decisión en el Poder Ejecutivo. Lo mismo nos pasa en la Auditoría General de la Nación, en los que es así, se ha logrado la paridad cuando se ha escrito la norma que se obliga a que haya paridad en la composición de los auditores y de las auditoras, como es en el caso de la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, yo tiro estos temas, me parece que dejé 2 cuestiones que se relacionan absolutamente, porque cuantos más mujeres con perspectiva de género hayan el control público gubernamental, también las auditorías, las planificaciones, las visiones, las miradas para auditar van a tener esa perspectiva. Así que quería dejarles esto y les agradezco muchísimo por la invitación.
Bueno, Carla, muchas gracias por la exposición, súper interesante. La verdad es que yo te escuché en la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara y también a Emilia Lerner, que fue la otra experta que participó de ese ámbito, y ambas dos coincidían en la necesidad, ¿no? De que sea una innovación institucional. Digo, si se está discutiendo tan de fondo aspectos tan sustanciales del funcionamiento del control público, es imposible, digamos, que no discutamos en torno a la cuestión de la paridad. A mí, cuando te escuchaba y ahora que te vuelvo a escuchar los argumentos, se me ocurre, y te lo dejo para el final, digamos, para una breve reflexión, se me ocurre pensar, digo, cuáles son efectivamente los consensos, digamos, existen reales posibilidades de ir hasta a reformas tan estructurales como estas que estamos proponiendo. Por un lado, ¿no? Es pensarlo, hay vocación política, hay posibilidad de reunir acuerdos, digo, no conozco tanto cuál es la situación al interior de la Cámara, pero seguro vos estás más cerca de esas discusiones y algo nos puedes decir al respecto. Y después se me ocurre pensar, también como trabajadora del ámbito del control, qué podemos hacer los trabajadores y las trabajadoras del control por eso, ¿no? No solo quedarnos inmutados esperando que algo suceda, sino que creo que seguramente podremos tener un rol mucho más activo del que tenemos ahora, y seguro nos están escuchando trabajadores y trabajadoras del control y está bueno que también les puedas hablar. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a María Gabriela. Como señalé antes, nos va a presentar un trabajo por ahí más técnico, desde una mirada más sistemática, como implica la investigación científica, ¿no? Que incorpora la perspectiva de género y el análisis de la perspectiva de género en el trabajo de auditoría. Así que, María Gabriela, te doy la palabra y después conversamos entre las tres. Bien, un gusto, muchísimas gracias. Ahí se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, se ve, ahí no sé si estoy, ahí se ve bien. Perfecto. Bárbaro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por compartir y por compartir también con Iván y con Carla, que son dos de las personas entrevistadas en la investigación cuyos resultados voy a estar presentando en este momento y que dirigió Susana Campari, así que estoy muy contenta de compartir este espacio. Brevemente, les comento cuáles fueron nuestras preguntas o las inquietudes originales. La pregunta central y el tema de la investigación fue la transversalidad de la perspectiva de géneros y de discapacidad. Yo tomé ahí el enfoque de derechos humanos y dentro de derechos humanos dos perspectivas centrales, partiendo de tres supuestos, tres tipos de supuestos básicos. El primero es que hay un reconocimiento de las desigualdades estructurales y discriminaciones sistemáticas que no puede desconocerse. El otro supuesto es que la reforma constitucional del 94, que es un marco normativo, ¿no? Establece que los tratados internacionales de derechos humanos son plexo normativo constitucional, tienen rango constitucional, son superiores a las leyes, y que estas dos cuestiones, una fáctica, porque tiene que ver con la producción de las políticas públicas, acá ya voy pensando algunas cosas que vos dijiste, Iván, al inicio, la preocupación por el aporte que el control hace a la producción de las políticas y las políticas públicas produciendo sociedades también, son como preguntas que nos llevan a definir o a interrogarnos acerca de la interpelación que realizan al control la reforma constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos, conociendo y reconociendo que obligan a los estados a transversalizar las perspectivas. Para nosotros, por eso hablamos de transversalización de perspectivas, que no tiene que ver solamente con el cumplimiento de cuestiones abocadas o de las normas que se abocan a determinados sectores sociales, sectores de población, a las mujeres, a las disidencias sexogenéricas, a las personas con discapacidad, sino que transversalizan y que en realidad lo que están determinando o exigiendo es que el Estado, y eso debe interpelar a los órganos de control, o por lo menos este es el supuesto, y es la pregunta que vamos a tratar de ir desandando acerca de cómo se hizo, se hace o no determinadas interpelaciones o acciones en relación con ella, a los distintos organismos de control, porque en realidad lo que ellos deben garantizar o deben mostrar o deben por lo menos preguntar acerca de cómo
todo el proceso del ciclo de las políticas tiene en cuenta el cumplimiento de estos tratados internacionales en cada uno de los momentos. No solo cada organismo adentro de sí, sino también en cada una de las prestaciones, de las acciones, de las definiciones, de los diagnósticos, de la conformación o el marco lógico de resultados. Digo, cuándo, cómo miran estas cuestiones que interpela el plexo normativo internacional de derechos humanos, que están centrados en el reconocimiento de desigualdades que generan, lo que ya ustedes han planteado de distintas maneras, generan distintos modos de asumir o de impactar las políticas públicas que se desarrollan. Desde ahí, las preguntas que circularon por esta investigación que comparto, están vinculadas con los cambios generados desde un supuesto de que debe interpelar al control, a quien controla el Estado, una normativa o la incorporación dentro de o con rango constitucional de los derechos perdón, de las normas de derechos internacionales de derechos humanos, cómo interpela, cómo impacta. Entonces, lo que quisimos relevar son los cambios que se han desarrollado en los órganos de control, en los modos de controlar, en las formas, en los instrumentos, en las normativas, cómo se transversalizó específicamente en las auditorías y en sus prácticas, ¿no? Las prácticas de los organismos, y aquí también hubo algún relevamiento respecto de los órganos subnacionales de control. Nosotros nos centramos en AGN y SIGEM, particularmente, no solamente en la AGN, digo, en relación con lo que Carla planteaba recién, sino también dentro de SIGEN y las distintas unidades de auditoría interna, cómo esto lo ponen en práctica, no lo han puesto en práctica, qué cambios han producido en su accionar. Desde allí, lo que hemos logrado, o sea, las preguntas o la construcción de la matriz de análisis, estuvo vinculada con las categorías centrales que utiliza las experiencias de auditoría analizadas, de auditorías transversales de género, analizadas de modo que se han realizado a nivel internacional, tanto desde la OIT, desde OLACEF, que lo mencionaba hace un ratito Carla también, pero también algunas otras experiencias de gobiernos, como el mexicano y el español, asociadas a ciertos programas específicos o proponiendo guías para transversalizar en las auditorías de organismos locales la perspectiva de género. Entonces nos parecía importante tomar desde ahí, y desde allí se conformó la matriz de análisis asociada fundamentalmente a dos instancias. Una, cómo nos analizamos hacia adentro de los organismos, con lo cual, cómo los organismos de control se analizan o asumieron internamente esas perspectivas, y otra, cómo lo hacen o cómo lo aplican hacia afuera. ¿Y cuál es el hacia afuera de los órganos de control? Las auditorías que realizan a las organizaciones, a los organismos de gestión pública. Entonces, en ese marco, ahí generamos algún tipo de resultados en base a un corpus de análisis conformado por las normativas desde el año 2008 a 2023, el análisis de informes de auditoría efectivamente realizados en relación con los sectores específicos, con discapacidad, con mujeres, pero también las auditorías realizadas en estos años en relación con la transversalidad de miradas, indicadores, variables asociadas a transversalidad de géneros, y bueno, y en el caso de la investigación, que no es donde me voy a enfatizar acá también, en relación con discapacidad. En función de eso es que lo que trabajamos además fue complementariamente, como les decía antes, con entrevistas, con una encuesta a órganos subnacionales y con la comparación con experiencias internacionales. De ahí, y brevemente, para después poder compartir y discutir aquellas cuestiones que generen más interés, el planteo es acá, no sé si se ve, sí. Lo que les planteo a nivel, lo primero fue relevamiento de normativa. Al relevar normativa, nosotros en el análisis en las categorías de análisis centrales, organizamos la información y la búsqueda a partir de la identificación de cuestiones estructurales y normativas. En las normativas encontramos, fíjense que ahí tenemos, por un lado, la ley 24430, el iconito del circulito verde, justamente lo que nos marca es
esa ley es la que de alguna manera conforma o genera la publicación de la reforma constitucional del 94. Por eso es en enero del 95, pero porque la reforma salió en mediados del 94. Desde ahí, pero antes había normativa nacional vinculado a la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica y de pactos que permiten y permitían ya pensar en la no discriminación hacia las mujeres. De hecho, el decreto 1426 del 92 crea el Consejo Nacional de las Mujeres, pero a partir del 94, o 95, enero del 95, es que surge la necesidad de constituir esas normativas con un rango superior. No puede haber ley superior a esta. Necesariamente estos pactos, estas normativas que se asocien y que adoptan las normas internacionales son parte de la Constitución, o tienen ese rango por lo menos. Entonces, para nosotros es importante visualizar los distintos leyes y cómo se concentran en el último tiempo. Acá ustedes tienen normativa de distinto rango, de distintos alcances, claramente hay decretos, hay una guía vinculada con la nominación, con la terminología a utilizar, hay de distinto, pero sí lo que hay es distintos instrumentos normativos que se van concentrando y van teniendo más volumen, más peso, se van tratando de generar con mayor o arraigar en distintos organismos a partir del 2017, no desconociendo la existencia previa, obviamente. Pero bueno, vemos como hay como una concentración que en la próxima diapositiva, y es parte de lo que nosotros podemos ver, se nota. Acá en el primer cuadrito ustedes lo que pueden ver es la velocidad, ¿no? En la que determinada se incluye normativa nacional relacionada, mi trabajo fue comparativo entre discapacidad y género, por eso es que van a ver esto, pero bueno, la línea naranja es la que determina los cambios en nivel de género, mientras que la línea celeste es la que muestra el ritmo de incremento, de incorporación de normativas asociadas a la Convención Nacional Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El de la derecha nos concentra más en las cuestiones asociadas específicamente a tratados internacionales y van a ver en líneas más marginal, más porque iniciaron posteriormente, las normas que específicamente se asocian al control público, vinculadas con género, vinculadas con discapacidad también será. A nivel internacional, la línea verde, fíjense, nosotros tenemos tratados que reconocen la diversidad humana como diversidad humana que debe ser garantizada por derecho y, sin embargo, em, disculpen, sin embargo, va incorporándose en el control y luego ven las líneas, la naranja y la azul, cómo van incorporando normativas a nivel internacional asociadas, vinculadas específicamente a derechos de las mujeres y las diversidades sexogenéricas y también a las personas con discapacidad. Mientras que en el ámbito del control, o la CEF trabaja a partir del 2012 y luego en la Declaración de Santo Domingo y luego en la de Cusco en 2014, incorpora la perspectiva de género como parte de aquellas recomendaciones, incluyendo protocolos, modos de comprensión, modos de interpretación, no solo de la función del control, sino también de lo que es la perspectiva. Los ODS 5 contribuyen con eso, los ODS y el 5 particularmente contribuye con eso posteriormente, y va incorporando distintas formas e instrumentos para que las auditorías asuman la perspectiva en los niveles nacionales. Y nosotros aquí tenemos recién a partir del 2020 alguna incorporación en normativas que podríamos decir están asociadas a, por un lado, ciertos instrumentos que la SIGEN genera para reconocer cuestiones de cupo al interior de los órganos desde el control interno,
Desde el control externo, la relación que tiene AGN con OLACEF, la participación en esa auditoría coordinada que mencionaba hace un rato Carla, y también la auditoría de género incorpora una auditoría de políticas de pobreza con transversalidad de género muy, muy importante. Estas son las experiencias locales. Dato que no viene a esta conversación, pero es importante, sí, no vemos nada internacional asociado a discapacidad o a otro tipo de em, cuestiones de derechos humanos que también nos llamen la atención, nos llaman la atención, ¿no? Pero bueno, en principio, a partir de esta primera contextualización en términos normativos, identificamos algunos resultados, ¿no? Como les decía, las tres categorías centrales en los distintos manuales y guías y experiencias de auditorías con transversalidad de género, se observó esto que les planteaba de aspectos del análisis, aspectos internos o externos. De su análisis se extrajeron estas tres categorías comunes que conforman en realidad casi un ciclo que puede ser virtuoso o que puede ser un ciclo reproductor de discriminación y de fragmentación, o esto es por lo menos lo que trataré de plantear y demostrar. Cuando analizamos la experiencia nacional y en los distintos organismos de control del Sistema Nacional de Control, a nivel de estructura institucional y normativa procedimental, como decía, normativa existe escasa, existe dispersa, existe como instructivos o instrumentos, por ejemplo, que valoran cupo. Valoran cupo y analizan cuáles a nivel SIGEN, SIGEN establece unos instructivos para valoración de cupo, cupo trans, de cupo también de discapacidad, ese tenía más tiempo, desde hace más tiempo se analiza, y fueron incorporando variables e indicadores más complejos, que miran distintas dimensiones acerca del cupo, no solo si existe, si se cumple, sino también qué funciones cumplen las personas. Bueno, y también se incorporaron cuestiones vinculadas con buen trato, con discriminaciones por motivos de género, muy interesantes. No obstante, una de las cuestiones que llamó la atención cuando miramos hacia adentro de los órganos de control es que algunos de las UAI, por ejemplo, que controlan si se cumple la normativa y si se cumplen los distintos protocolos de atención a la violencia por motivos de género al interior de los organismos, no tenían para sí propia normativa o conocimiento de los propios agentes que conforman. Con lo cual, digo, esto junto con algunas cuestiones que son destacables nos hacen pensar en una cuestión más formal, ¿no? Que de cumplimiento real. Los órganos que controlan, a su vez, no se controlan y no producen sus propias normas para garantizar, eh, por ejemplo, protocolos ante situaciones de violencia por motivos de género en sus propios miembros. Mientras que la organización interna, como decía Carla, y acá no voy a hacer demasiado, la mayoría de las respuestas son Javi, te interrumpo un segundo, si podemos ir ya cerrando, así le damos lugar a Carla que ya se tiene que retirar. bueno, bueno, Gracias, Gaby. rapidito. Se pudo observar paridad, hay paridad en los equipos técnicos, hay paridad, pero a nivel de techo de cristal, como decían recién, en la cabeza, ahí no hay paridad. En el colegio, fundamentalmente, si gente tenía alguna otra conformación, no obstante, cuando sumás cabezas, la paridad sigue siendo para abajo, pero no para arriba. En relación con las capacitaciones y capacidades, hay pocas personas formadas para y exclusivamente o exclusivamente contratadas en la auditoría realizada por AGN. En esa coordinada sí hubo alguna contratación de personas especialistas, pero en general no hay personas que se especialicen, que trabajen en estos temas en los órganos de control, a no ser que sea por motivos o por motivaciones individuales. No hay una composición o una búsqueda o una propuesta o potenciación institucional respecto del tema, con lo cual lo que hay es una reducción, un sesgo en la mirada. Y en ese sesgo en la mirada, ¿en qué se traduce? En los instrumentos. Los instrumentos de relevamiento de información para el control sesgan miradas vinculadas con el para qué de las políticas que auditan, ¿no? En el sentido más sustantivo del término. Desde ahí, que hay por eso pongo ahí el coso del sesgómetro, hay invisibilización desde los términos que utilizan, pero también desde las preguntas que se hacen. Porque
Se presume que preguntando por determinados resultados de las políticas públicas, preguntando por el acceso, preguntando por la cobertura, eso alcanza, pero no se analiza y no se pregunta, sobre todo, el impacto sobre aspectos vinculados con el impacto diferencial que tiene cualquier política pública debido a la desigualdad y la discriminación estructural y sistemática. En función de eso, la información no diferenciada es una información que reproduce sesgos, que deja de ser objetiva en algún punto porque está reproduciendo un sesgo cuando hay información suficiente para analizar y para tomar medidas o para asumir esa diferenciación situacional o situada y real en las preguntas o en los instrumentos que permiten auditar y que permiten medir hacia dónde y hasta cuándo los resultados y los impactos de las políticas se realizan, no solo hacia adentro de los organismos, sino en su relación con el afuera. Esto no es invisibilizado. En ese sentido, la necesidad de identificar adecuaciones parece que no, solo se maneja a un nivel casi superficial de análisis de los resultados de la inversión pública, si es que vamos a ver inversión, del análisis legal. Se desconoce la Constitución, ¿no? Se desconocen normas con rango constitucional. Desde allí las acciones afirmativas no son preguntadas, que yo, por ejemplo, en políticas sociales, no son preguntados los mecanismos de acceso, no son preguntados mecanismos de acceso diferencial, formas de difusión de la información, no son partícipes las organizaciones de personas o con discapacidad, para el caso de mi análisis, pero tampoco de personas que nuclean organizaciones de personas de diversidad, con diversidades sexogenéricas o de mujeres que luchan por la igualdad. No se preguntan, con lo cual los indicadores y las preguntas a través de las cuales se evalúan las situaciones que se auditan tienen escaso actualización situada en las realidades de esos grupos, por lo cual las brechas de desigualdad o la eliminación de barreras en realidad no solo no son vistas, sino que terminan siendo reproducidas por los mismos órganos de control. Si uno mira o recuerda el concepto de Lipsky Gaby, sobre... te voy a interrumpir Sí, acá porque sí, por una cuestión de organización temporal sí, para que no se nos vaya Carla, si está sí. por allí. Le vamos Solo a dar dos una... minutos la palabra y seguimos conversando para que se Da, pueda. Tiene un Sí, evento no, personal muy importante y así después perdón, continuamos. perdón. Ujú. igual quiero primero pedir disculpas, pero sí es un momento familiar muy importante porque se está por recibir mi hijo. En este momento está rindiendo y yo creo que está saliendo, pero estaba escuchándola muy atentamente a María Gabriela porque eh, puntualmente todas todo lo detectado en su trabajo y que ha podido poner en palabras lo que nos pasa a los auditores cuando hacemos nuestro trabajo de campo. Va a ser, seguramente este trabajo de ella va a servir de insumo para mejorar posiblemente muchas de las normas internas de no solo de la auditoría, sino de cualquier entidad de fiscalización superior, con lo cual está buenísimo poder lograr difundir, promover y poner realmente en la agenda de quienes son los decisores de los organismos de control estas cuestiones que ha detectado tan claramente María Gabriela. Yo no quiero dejar de contestar las dos preguntas que hizo Ivana, igual después yo la voy a seguir escuchando a María Gabriela en la grabación, pero te contesto lo que yo creo. Creo que no es el momento hoy en el Congreso de la Nación por cómo están dadas las cuestiones de las tiranteses políticas para una reforma estructural como la que pretende y debería ser la reglamentación del artículo 85 en profundidad. Lo detecté de antemano cuando ingresé a la Comisión de Asuntos Constitucionales, me di cuenta que no estaban dadas las condiciones, que hay
una urgencia en el nombramiento de los auditores, pero que no se ve realmente en la política la real necesidad de que los auditores sean nombrados. Creo que no hay un registro real de la importancia de que esto sea así. Tampoco hay registro del esfuerzo que se está haciendo internamente en la auditoría, que están haciendo los trabajadores y trabajadoras del control para lograr hacer lo imposible, que es seguir con la planificación, seguir con las metas, que no se tuerza en la planificación anual, a pesar de estar trabajando a media máquina, no ellos, sino que no se pueden aprobar los informes. Así que yo lo que sí veo es que posiblemente se demore porque no hay una voluntad política. ¿Y qué podemos hacer las mujeres del control? A mí me parece que tenemos que hacer esto, lo que está haciendo Mujer y Gobierno, que es poner, difundir, hablar sobre estos temas, hablar sobre los temas que habla María Gabriela, hablar sobre los temas que a las profesionales del control público nos interesan, que es contar lo que hacemos, cómo lo hacemos y el valor que tiene nuestro trabajo. Y me parece que sí, de una vez por todas, me parece que tenemos que hacer lo que hacen los varones, es hacer lobby también para que más mujeres estén no solo cubriendo los cargos de auditoras generales, sino también los cargos más altos de dirección en cada uno de los organismos de control. A veces nos falla eso, hablamos de lo técnico, que es buenísimo porque para eso están formadas, pero me parece que nos falta un poquitito y estos son los nuevos comienzos, ¿no? Unirnos entre nosotras para que las mejores de nosotras también vayamos a pelear por los cargos de poder en nuestros organismos de control, porque sobran mujeres del control para ejercer estos cargos de dirección. Así que me parece que es un buen comienzo seminario, este conversatorio. Bueno, Carla, te Gracias, agradecemos Carla. muchísimo por el tiempo. No, Eh, al contrario, gracias a ustedes. en un momento tan importante. Yo, como para ir cerrando una reflexión final y no extendernos mucho más, me parece que a lo largo de la charla, en función de lo que exponía María Gabriela, que ahora también le vamos a pedir una reflexión breve final con la pregunta que ella deja planteada con la filmina. Es innegable, digamos, que la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo de auditoría no es una cuestión accesoria, sino que tiene que ser un aspecto sustancial para que las políticas públicas sin duda sean mejores y de más calidad y atiendan mejor a la visibilización de las desigualdades que Gabriela mencionaba. Por otra parte, me parece que podemos sacar como conclusión de esta reunión que existe efectivamente un vacío institucional relevante, ¿no? No solo en la reglamentación del artículo 85, que es sin duda necesario y urgente, sino en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento intraorganizacional de los organismos de control público. Y por último, me parece que en tiempos donde el Estado es tan cuestionado, donde se habla tanto del achicamiento del Estado, pero no tanto de la calidad de las políticas públicas, me parece que el control público pasa a tener un lugar en la agenda sumamente importante y sustancial. Entonces, estas son las conclusiones que yo me llevo de esta charla. Gaby, te voy a pedir que de manera breve, si querés, digamos, con tu presentación o con las conclusiones que te queden por exponer, y nuevamente te pido perdón por la interrupción, pero teníamos esta situación personal con Carla, nos hagas una reflexión final y le dejamos a Susana las palabras finales de la charla, si les parece bien. Bueno, trato de terminar ante esta situación que vos planteabas, una situación crítica, una situación de mucho retroceso, ¿no? Porque yo estoy planteando los resultados de un análisis de los años 2008 a 2023, hoy en materia de género a nivel de Estado, en los distintos poderes del Estado, también tenemos con estos temas mayores retrocesos y mayores interrogantes e incertidumbres. No obstante, trato de plantearlo de una manera esperanzadora y vinculada a lo que te contaba en el momento en que Carla compartió su reflexión final, que tiene que ver, y retomo lo que Lipsky plantea sobre burocracias de base, ¿no? Digo, de alguna manera
Es cierto que hacia arriba y arriba está complicada la posibilidad de seguir trabajando estas cuestiones. No obstante, acá hay discusiones, Carla nos motiva y nos insta a la discusión política desde las mujeres con mujeres para lograr empoderarse y empoderarnos en relación, o las mujeres del control, diríamos así, empoderarnos en relación con esto, pero también llamo a la reflexión sobre transformaciones o necesidades de los cambios y las transformaciones culturales. Necesitamos acá cambios culturales profundos también en los distintos equipos de control, vinculados a la no reproducción como burocracia mera repetidora de procedimientos que no tienen perspectiva de género, procedimientos que han subsumido a el control a lugares de repetición de fórmulas y no de producción, como decían ustedes al inicio, de mejoras en las políticas públicas y por ende en la posibilidad de justicia social y de mejoras en las condiciones sociales de las personas. En la consulta que hice, rápidamente, y lo último que digo, en la consulta que hice en el marco de la investigación a órganos subnacionales, si bien esta no es una respuesta representativa en lo absoluto, ante la pregunta concreta respecto de si se considera que en la efectivización de los tratados internacionales y las normas nacionales referidas a igualdad y no discriminación por motivos de género y diversidades sexogenéricas, era así, la gran mayoría respondieron que sí, que los órganos de control tienen algo que hacer allí, y eso es una respuesta importante, importante de órganos subnacionales de control. Cuando preguntamos por qué también, a grandes rasgos, y dos de las respuestas que para mí son esperanzadoras en este sentido, si logramos cambio político y cambio cultural también, ¿no? En relación con las organizaciones de mujeres por y para el control con y desde la perspectiva de género. Por un lado, que son los órganos de control los que reticularmente pueden llegar a todos los organismos internos y hasta externos porque pueden vincularse con los actores con los que se asocian los propios órganos de gobierno. Y la otra respuesta que también estuvo vinculada con esto es que desde las preguntas que se hacen al control también se puede inducir comportamientos y conductas en los otros, el cambio cultural. Entonces necesitamos cambio en la organización, en el empoderamiento, cambio político. Necesitamos cambio cultural también dentro de los órganos de control y la perspectiva de género en eso puede servirnos mucho para hacer reformas hacia adentro de los propios organismos y desde adentro hacia afuera, también generando posibilidades de que la brecha no sea invisibilizada también por el control y que no solamente hacia adentro de su propio funcionamiento, sino hacia los órganos que auditan y controlan. La Bueno, posibilidad de instalar la pregunta nos acerca de quedamos con cómo contribuye a eso. la brecha es central. Nos quedamos con esas dos consideraciones finales que me parecen muy importantes. Gracias a Carla, que no está aquí, pero seguramente nos escuchará. Gracias Ivana, gracias Gabriela y Silvana también que está escuchando por allí. Es un tema que es atrapante a mi criterio. Estuvimos analizando algunas de las experiencias en la Auditoría General de la Nación y en la Auditoría de la Ciudad también alguna referencia, pero pensemos lo que pasa en todo el país con los tribunales de cuentas tan asociados a culturas muy tradicionales. Estoy convencida que allí, si hiciérase un trabajo similar en alguno de los lugares donde están los tribunales de cuentas, que es en la mayoría del país, encontraríamos sesgos mucho más pronunciados y realmente los datos serían quizás un poco más profundos en cuanto a estas desigualdades. Y además hemos visto temas que atraviesan todas las cuestiones que nosotros analizamos con Mujer y Gobierno y también en nuestros trabajos en investigaciones personales, que son estos techos que se siguen modificándose y ayornándose, pero que siguen estando, que nos impiden llegar, no solo como auditoras generales, que bueno, tuve la oportunidad de estar con una de las auditoras, trabajando con ella en el inicio de la auditoría, sino también en los cargos de gerenciales.
En la dirección de los equipos, porque el que dirige el equipo también marca agenda y marca de alguna forma el cómo se hacen las cosas, amén de todo lo normativo y todo lo que es base. Creo que rescato este lugar y este espacio que hoy promovimos de Mujer y Gobierno, porque estamos incorporando en agenda algo que no está en agenda, ¿eh? Entonces, tratemos de difundirlo, porque realmente sabemos que somos pocas los que hablamos de control, y menos aún la que estamos hablando de la perspectiva de género en los trabajos de auditoría. Así que muchas gracias a los que nos están escuchando en este momento y a los que seguramente nos verán a través del canal de Mujer y Gobierno.